El sol de la mañana en la Ciudad de México tiene una cualidad especial, una luz dorada que se filtra entre las hojas de las bugambilias y pinta mosaicos en el suelo de mi patio en Coyoacán. Allí estaba, con las manos en la tierra de mi pequeño jardín, oliendo el familiar aroma a humedad y petunias, un ritual que marcaba el comienzo de cada día durante los últimos 10 años, desde que falleció mi amado Carlos. Mi vida se había convertido en una sinfonía de pequeñas rutinas: desayunar con pan dulce, regar las plantas, leer el periódico, hacer videollamadas a mis hijos, Mateo y Sofía. Era una vida tranquila y predecible, un río que fluía serenamente hacia su inevitable mar. No esperaba corrientes, ni tormentas, ni siquiera un desvío. Esa mañana, el lejano sonido del organillero era la única música que rompía el silencio. Una melodía nostálgica que siempre me transportaba a otros tiempos. Fue entonces, con las manos sucias de tierra y el corazón en paz, que lo oí. Un sonido que no pertenecía a mi rutina. El timbre, no el intercomunicador, sino la vieja campana de latón que casi nadie usaba. El sonido resonó por el pasillo de baldosas. Un timbre firme pero vacilante. Me limpié las manos en el delantal, sintiendo una extraña punzada de curiosidad. ¿Quién sería? El cartero siempre usaba el intercomunicador. Mis hijos habrían llamado primero. Caminé lentamente por la casa. El suelo de madera crujía bajo mis pies. Cada paso parecía amplificar el silencio que siguió al timbre. Miré por la mirilla y se me paró el corazón. No se paró. Se tambaleó, golpeándose contra mis costillas como un pájaro asustado intentando escapar de una jaula. Era un rostro que solo había visto en sueños desvaídos y fotografías amarillentas guardadas en el fondo de un cajón. Su cabello, antes negro intenso, ahora era un elegante tapiz plateado. Tenía arrugas alrededor de los ojos, surcos que contaban historias que desconocía. Pero sus ojos, esos ojos marrones, profundos como la fértil tierra de Oaxaca, eran los mismos. Eran los ojos de Rodrigo. Me temblaban las manos al girar la llave. La puerta se abrió con un crujido, como si también se hubiera sorprendido. Él estaba allí, de pie en mi umbral, con un ramo de jazmín en la mano. El aroma me impactó antes de que pudiera procesar la imagen por completo. Ese olor. El aroma de nuestro jardín secreto hacía 30 años. El aroma que había asociado con la traición, el dolor, el abandono. Y ahora, allí estaba, ofreciéndome un ramo de mi propio dolor. Me miró, y en sus ojos vi un mar de cosas no dichas. Vi arrepentimiento, vi nerviosismo, vi la sombra del joven que una vez trepó el muro de mi jardín solo para darme una flor de jazmín. «¿Patricia?», dijo, y su voz, aunque más profunda y ronca por la edad, tenía la misma suave melodía que recordaba. No pude responder. Se me hizo un nudo en la garganta. Asentí sintiéndome como una estatua en mi propio pasillo. Le ofreció las flores, un gesto lento, casi ceremonial. «Lo sé», empezó con un susurro. «Sé que han pasado 30 años, pero tenía que hacerlo. Creo que te debo una explicación». El mundo a mi alrededor se desvaneció. El sonido del organillero, los coches que pasaban por la calle, el zumbido de una abeja en mi jardín. Todo había desaparecido. Solo quedaba ese hombre, ese perfume, y el peso de 3 décadas de silencio flotando entre nosotros, como una espesa niebla. Extendí la mano, no para arrancar las flores, sino para apoyarme en el marco de la puerta, temerosa de que me fallaran las piernas. Era real. Rodrigo, mi vecino, mi primer amor, el fantasma de mi juventud, estaba en mi puerta. Y lo único que podía pensar era: ¿por qué ahora? ¿Por qué, después de toda una vida, había elegido esta mañana tranquila para traer de vuelta la tormenta? ¿Desde qué ciudad me estás viendo? Comenta abajo. Lo invité a entrar con un gesto silencioso, un asentimiento que pareció consumir toda mi energía. Mis pies se movieron solos, guiándome a la cocina, donde llené un jarrón de cristal con agua. Mis manos, que antes temblaban, ahora actuaban con precisión robótica, un mecanismo de defensa contra el torbellino de emociones que amenazaba con ahogarme. Coloqué el jazmín en el agua, y el aroma se extendió por la casa, impregnando cada rincón, cada recuerdo,
como si quisiera reclamar el territorio que una vez fue suyo. Dejé el jarrón en la mesa del comedor, un punto blanco y fragante en el centro de mi vida ordenada. Rodrigo entró despacio, mirando a su alrededor con respeto y curiosidad. Observó las fotografías en la estantería. Carlos y yo en nuestra boda, Mateo y Sofía de niños, sonriendo desdentados, y más tarde, ellos de adultos, con sus propios hijos. Vio la vida que había construido sin él. Se me hizo un nudo en la garganta. Esas fotos eran la prueba de mis 30 años de silencio, la historia que había escrito en el vacío que él había dejado. «Tu casa es preciosa, Patty», dijo, usando un apodo que nadie más usaba. Sonaba extraño y dolorosamente familiar. «Te sienta bien». «Siéntate, por favor», dije, y mi voz finalmente encontró su camino. Señalé el sillón de terciopelo verde, el favorito de Carlos. Por un momento sentí una punzada de traición, pero la aparté. Carlos ya no estaba allí para sentarse. Me senté en el sofá de enfrente, manteniendo una distancia prudencial, con la mesa de centro entre nosotros como un límite. El silencio que se hizo fue denso, cargado de preguntas sin formular y respuestas sin responder. Lo miré fijamente, intentando encontrar al veinteañero en el hombre de casi 70. Vi fragmentos de él en la forma en que sus manos descansaban sobre las rodillas, en la forma en que su mirada recorría la habitación, como si buscara algo perdido. «Regresé a casa de mis padres», dijo, rompiendo el silencio. «Después de que mi esposa, Isabel, falleciera y mis hijos se mudaran. La casa en Monterrey se quedó demasiado grande, demasiado vacía. Pensé en volver a mis raíces, la casa de sus padres, la casa de al lado. Me dio un vuelco el corazón, así que no estaba de paso. Estaba aquí, mi vecino. Otra vez. La idea era tan absurda, tan inconcebible, que casi me reí. El destino, o quizás solo la casualidad, tenía un sentido del humor cruel e irónico. «Siento mucho lo de tu esposa», dije, y mis palabras eran sinceras. El dolor era un lenguaje que hablaba con fluidez. «Gracias. Y lo siento por tu Carlos. Por las fotos. Parecía una buena persona. Éramos dos desconocidos, intercambiando amables condolencias por nuestras vidas separadas. Dos líneas paralelas que, tras 30 años de recorrido, se cruzaron de repente de forma inexplicable. Recordé la noche en que se fue. No hubo despedida. Una semana antes, nos sentamos bajo el viejo jacarandá que separaba nuestras casas, y él me prometió el mundo. Habló del futuro, de nosotros. Sus ojos brillaban con una certeza que me contagió. Y entonces, desapareció. La casa de al lado se oscureció y quedó en silencio. Su padre, un hombre severo, simplemente me dijo que Rodrigo se había ido para ocuparse de asuntos familiares. Las semanas se convirtieron en meses. Mi orgullo, herido y sangrante, construyó un muro alrededor de mi corazón. Cuando supe, por una tía chismosa, que estaba en Oaxaca y que podría haberse liado con otra, el muro se convirtió en una fortaleza impenetrable. Lo borré, o al menos lo intenté. Me casé con Carlos, un hombre amable y estable que me ofreció un refugio seguro, y me convencí de que la pasión desbordante de la juventud era solo una fiebre pasajera. Ahora el fantasma de aquella fiebre estaba sentado en mi sala, con cabello plateado y los mismos ojos que me habían prometido el mundo. «Patricia», dijo, inclinándose ligeramente hacia adelante, en voz baja y seria. «Sé que un «lo siento» no borra 30 años, pero quiero que sepas que no ha pasado un solo día sin que haya pensado en lo que pasó, en lo que hice o en lo que no hice». Lo miré fijamente. La fortaleza que sentía en mi interior empezaba a resquebrajarse. «¿Por qué, Rodrigo? ¿Por qué desapareciste?» La pregunta flotaba en el aire, la misma pregunta que mi yo más joven había gritado en mi almohada durante tantas noches. Abrió la boca para responder, pero dudó, como si las palabras fueran demasiado pesadas para soportarlas. ¿Podemos hablar en otro sitio?», preguntó, con su vulnerabilidad casi palpable. «Siento que estoy invadiendo tu santuario. ¿Quizás una cafetería? ¿En el Café El Jarocho? ¿Como en los viejos tiempos?» «Café El Jarocho»,
Mencionar ese lugar fue como abrir un viejo álbum de fotos. Nuestras tardes de domingo compartiendo un café de olla y un pan de nata, planeando un futuro que nunca llegó. La sugerencia fue un riesgo, un vínculo directo con un pasado que tanto me había esforzado por enterrar. Pero algo dentro de mí, una curiosidad obstinada, o quizás la sombra de una esperanza olvidada, me hizo acceder. «De acuerdo», respondí con voz más firme de lo que sentía. «Dame 20 minutos para prepararme. 20 minutos para reconstruir 30 años de defensas». Subí a mi habitación y me miré en el espejo. Vi a una mujer de 68 años, con líneas que contaban historias de risas y lágrimas. ¿Qué debería ponerme para un encuentro con un fantasma? Abrí mi armario, mirando los vestidos floreados y los pantalones cómodos que componían mi uniforme diario. Mis dedos se detuvieron en un vestido azul marino, un poco más elegante, que guardaba para ocasiones especiales. Dudé. ¿Qué ocasión era esta? ¿Era un funeral por el pasado o un bautizo por un nuevo comienzo? Me decidí por el vestido. Me puse un poco de lápiz labial, un sutil tono de rosa, y recogí mi cabello gris en un moño bajo. Fue un esfuerzo por sentir que tenía el control, por demostrar que la mujer que conocería no era la misma chica desconsolada que dejó atrás. Caminamos en silencio por las calles empedradas de Coyoacán. La distancia entre nosotros era física y, a la vez, representativa del abismo del tiempo que nos separaba. El aire estaba perfumado con el aroma de las jacarandas en flor, cuyos pétalos morados formaban una alfombra en el suelo. Siempre me habían encantado las jacarandas, pero en ese momento, su efímera belleza parecía una metáfora de nuestra juventud perdida. El café El Jarocho era igual, un lugar que parecía congelado en el tiempo, con su inconfundible aroma a café tostado y su constante bullicio. Encontramos una pequeña mesa afuera. Rodrigo pidió 2 cafés de olla sin siquiera preguntar. Lo recordaba. Ese pequeño detalle me desarmó más que cualquier gran gesto. Un vapor caliente se elevaba de las tazas de arcilla, creando una cortina entre nosotros. Sostuve las mías con ambas manos, sintiendo el calor impregnarse en mi piel. Una sensación reconfortante en medio del caos interior. «Sé que te mereces la verdad, Patricia», comenzó bajando la vista hacia su café. «Esa semana, después de nuestra conversación bajo el jacarandá, recibí un telegrama. Mi madre, en Oaxaca, estaba muy enferma. Un derrame cerebral. Fui corriendo, sin tiempo para nada. Pensé que serían unos días, una semana como mucho». Hizo una pausa, y el dolor en su rostro era genuino. Pero no lo era. Estuvo en cama durante meses, y luego necesitó cuidados constantes. Mi padre no podía dejar su trabajo aquí, así que me quedé. Era joven, orgulloso y estúpido. Te escribí cartas, docenas de ellas, pero nunca recibí respuesta. Más tarde, mucho después, descubrí que mi padre, que pensaba que eras una distracción para mí, nunca las envió. Las guardó. Escuché la historia y fue como ver una película sobre la vida de otra persona. Era una explicación tan simple, pero a la vez tan devastadora. Un padre controlador, cartas perdidas, orgullo juvenil. Ingredientes banales para una tragedia que duró 30 años. Cuando por fin volví, meses después, solo por un fin de semana, me enteré de que estabas comprometida con Carlos. Continuó con la voz quebrada. Te vi en la plaza, del brazo de él. Te veías feliz, y mi orgullo, mi maldito orgullo me dijo que no interfiriera, que no arruinara tu felicidad. Así que me fui otra vez. Para siempre, pensé. Tomé un sorbo de café. El sabor me era familiar, dulce por la canela y el piloncillo, pero con un matiz amargo que parecía reflejar lo que sentía. Alivio y rabia, comprensión y resentimiento. 30 años. 30 años perdidos por cartas que nunca llegaron, y un orgullo que hablaba más fuerte que el amor. Lo miré, al hombre que había envejecido cargando con esta historia, igual que yo había envejecido cargando con mi propia versión incompleta. Y por primera vez, la fortaleza dentro de mí ya no parecía tan impenetrable. Se sentía como una ruina antigua, esperando a que alguien tuviera el coraje de explorar lo que quedaba. El fin de semana llegó como una nube pesada,
trayendo consigo la visita semanal de mis hijos. Normalmente, era el momento culminante de mi día, el momento en que mi tranquila casa se llenaba con las risas de los nietos y las animadas conversaciones de Mateo y Sofía. Pero ese sábado sentí un nerviosismo desconocido. Tenía noticias que compartir, noticias que sabía que serían recibidas con una mezcla de sorpresa y preocupación. Sentadas a la mesa del comedor, después de un almuerzo de mole y arroz, mientras los niños jugaban en el jardín, respiré hondo y comencé a contárselo. ¿Te acuerdas de Rodrigo, el vecino de al lado, de cuando eras pequeño? Comencé, intentando mantener un tono de voz natural. Sofía, siempre la más observadora, dejó de tomar un sorbo de café y me miró con atención. ¿El hijo del señor Hernán? ¿El que se fue? Claro que me acuerdo, mamá. Estabas muy triste entonces. Mateo, más pragmático y protector, frunció el ceño. Sí, lo recuerdo. ¿Por qué lo preguntas? El viejo Hernán murió hace años. Rodrigo ha vuelto, dije, y las palabras salieron más rápido de lo que pretendía. Se mudó de nuevo a la casa. Es viudo. Hablamos. El silencio que siguió fue denso. Mis hijos se miraron. Una comunicación silenciosa que dominaban desde niños. Vi la preocupación en sus rostros. Ya no eran niños. Eran adultos con sus propias familias. Y su instinto les decía protegerme. La madre que una vez vieron como una figura fuerte, pero ahora, quizás, frágil. ¿Hablaron?, repitió Mateo con un tono cuidadosamente neutral, pero la sospecha era evidente. ¿Cómo que hablaron? Simplemente apareció en tu puerta. Sí, respondí, enderezándome. Vino, me trajo flores y tomamos café. Me explicó lo que pasó hace tantos años. Les conté la historia de las cartas perdidas, del padre controlador, del orgullo herido. Esperaba que la explicación les ablandara el corazón, que comprendieran la tragedia romántica de la situación. Pero vieron algo más. Vieron a un extraño del pasado resurgiendo en la vida de su madre viuda. Mamá, con todo respeto, parece una excusa muy conveniente, dijo Sofía con voz suave pero firme. 30 años después, ¿por qué ahora? ¿Qué quiere? No quiere nada, protesté, quizá con más vehemencia de la necesaria. Solo quería explicarse, cerrar el círculo. ¿Y le crees?, preguntó Mateo tan directo como siempre. ¿Después de todo lo que has pasado? Recuerdo cómo lloraste, mamá. Recuerdo cuánto le costó a papá hacerte sonreír de nuevo. Y ahora este hombre regresa y espera café y una historia triste para borrarlo todo. Sus palabras eran como pequeñas piedras lanzadas contra la frágil estructura de cristal que estaba empezando a construir alrededor de mi esperanza. No eran crueles, eran amorosas. A su manera, defendían la memoria de mi padre, la estabilidad de mi vida. Pero al hacerlo, también invalidaban mis sentimientos, tratándome como una anciana sentimental a la que se podía engañar fácilmente. No soy una ingenua, dije en voz baja, pero llena de una fuerza que nos sorprendió a los tres. Sé lo que sentí y sé lo que siento ahora. No voy a borrar el recuerdo de tu padre. Carlos fue el amor de mi vida, el hombre con el que formé una familia maravillosa. Pero mi vida no terminó cuando la suya. Sigo aquí. La conversación continuó. Un tira y afloja entre su preocupación y mi necesidad de autonomía. Me hicieron prometer que iría despacio, que no confiaría ciegamente, que pensaría bien cada paso. Acepté para tranquilizarlos. Pero en el fondo, una nueva determinación empezó a crecer en mí. Su reacción, aunque nacida del amor, encendió una chispa de rebelión. Esta era mi historia, mi pasado, mi presente y quizás mi futuro. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí el deseo de ser la única autora de mi próximo capítulo, sin necesitar la aprobación ni el permiso de nadie, ni siquiera de los hijos a quienes amaba más que a mi vida. Los amaba, pero no podía permitir que su miedo se convirtiera en mi prisión. En los días posteriores a mi conversación con mis hijos, un nuevo patrón comenzó a formarse en mi rutina, que antes era inmutable. Rodrigo, con una delicadeza que me sorprendió, encontró maneras de estar presente sin ser intrusivo. Fue un buenos días desde el muro del jardín,
Un periódico dejado en mi puerta porque había comprado 2 por error. Un ofrecimiento para llevarme la compra. Fueron pequeños gestos, pero al sumarse, comenzaron a llenar los vacíos de mi vida diaria. El miércoles estaba en mi jardín, luchando con un rosal terco que se negaba a florecer. Me dolía la espalda y la frustración empezaba a apoderarse de mí. Fue entonces cuando oí su voz al otro lado del muro. «¿Problemas no paraíso, Patty?» Me giré y lo vi sonriendo, con los brazos apoyados en el muro de piedra, igual que cuando éramos adolescentes. La imagen me resultó tan familiar que me dio un vuelco el corazón. «¡Este rosal!», suspiré, quitándome los guantes y secándome el sudor de la frente. «Tiene más espinas que gratitud. Creo que lo dejaré». «Ninguna planta está perdida», dijo. «A veces solo necesita un poco de ayuda. ¿Quieres que le eche un vistazo?» Dudé un momento, con la advertencia de mis hijos resonando en mi mente. Pero el sol calentaba. Me dolía la espalda y la oferta era sincera. «Si no te importa», dije. Se giró y entró por la puerta de mi patio, que había dejado sin llave. Verlo caminar por mi jardín, el espacio que consideraba mi santuario personal, me resultó extraño y a la vez natural. Se arrodilló junto al rosal, examinando la tierra y las ramas con manos expertas. «Creo que la tierra está demasiado compacta», diagnosticó. «Las raíces no pueden respirar. Necesitamos aflojar la tierra y quizás añadir un poco de compost». Y así empezamos a trabajar juntos. Él trajo un rastrillo de su cobertizo y yo agarré mi bolsa de compost, uno al lado del otro, con las manos en la tierra. El silencio entre nosotros ya no era incómodo, sino colaborativo. Hablábamos poco, concentrados en la tarea, pero la comunicación se desarrollaba a otro nivel, en el ritmo compartido de nuestro trabajo, en la forma en que me pasaba una herramienta sin que tuviera que pedírselo, en cómo nuestros hombros se rozaban al agacharnos para arrancar la maleza. El sol de la tarde nos bañaba con su luz dorada, y el aroma de la tierra húmeda se mezclaba con el de otras flores. Fue entonces cuando se detuvo a observar un rincón particular del jardín, donde un viejo banco de piedra se alzaba a la sombra de un muro cubierto de hiedra. «¿Te acuerdas?», preguntó en voz baja. «Fue ahí mismo. Plantamos juntos ese jazmín». Miré el lugar. El jazmín original había muerto hacía muchos años, poco después de casarme con Carlos. Nunca me había atrevido a plantar otro en el mismo sitio. Era un espacio vacío, un monumento silencioso a una promesa rota. «Lo recuerdo», susurré. Teníamos 16 años. Robamos el plantón del jardín de doña Elvira. Se rió, un sonido bajo y agradable. «Casi nos atrapa. Te escondiste detrás de la fuente y tuve que fingir que buscaba a mi gato». «¿Qué gato?» «Nunca he tenido uno». El recuerdo regresó con una claridad abrumadora. La adrenalina de la travesura, la risa ahogada, la suciedad bajo las uñas, la promesa que hicimos al plantar aquella pequeña semilla. «Este jazmín», dijo con la seriedad de un chico de 16 años, «florecerá para siempre, igual que lo que siento por ti». Allí de pie, con el hombre de cabello plateado en el que se había convertido, contemplando el vacío donde nuestra promesa se había marchitado, me sentí profundamente melancólico. Pero al mismo tiempo, había algo más. Estábamos allí, juntos, cuidando otras plantas. Estábamos reconstruyendo algo, aunque no fuera el mismo jardín. Nuestras manos se encontraron por casualidad al tocar el mismo terrón. El roce fue breve, una descarga eléctrica que me recorrió el brazo. Nos separamos rápidamente, como dos adolescentes pillados con las manos en la masa. Pero el contacto ya había ocurrido, rompiendo una barrera invisible. En ese momento, en el silencio del jardín, sentí que no solo estábamos cuidando un rosal, estábamos con mucho cuidado, empezando a aflojar la tierra compactada alrededor de nuestros corazones, con la esperanza de que algo, cualquier cosa, volviera a florecer. Después de aquella tarde en el jardín, algo cambió. La vacilación dio paso a una cautelosa familiaridad. Rodrigo me invitó a cenar en su casa el viernes siguiente, la casa que conocía tan bien, pero a la que no había entrado desde la muerte de sus padres. La idea me angustiaba.
Era como entrar en un museo de mi propia vida, donde cada objeto podía evocar un fantasma. Me vestí con un cuidado que no había mostrado en años. Elegí un chal rojo que me había regalado Sofía, un color atrevido que me infundía valentía. Al cruzar el pequeño sendero que separaba nuestras casas, el corazón me latía con fuerza. Él me esperaba en la puerta con una sonrisa amable. El interior de la casa era diferente, pero igual. Los viejos muebles de madera oscura seguían allí, pero había alfombras nuevas, cuadros modernos en las paredes y un delicioso aroma a chiles rellenos emanaba de la cocina. Ahora era su hogar, ya no un eco del pasado. «No soy un gran cocinero», dijo un poco avergonzado, pero esta era la receta favorita de Isabel. Pensé que sería una forma de honrar las vidas que hemos tenido. La mención de su difunta esposa fue tan natural y respetuosa que me tranquilizó. No intentaba borrar el pasado, ninguno de los dos. Tratábamos de comprender cómo nuestros diferentes pasados podían coexistir en el presente. Cenamos en la pequeña mesa de la cocina, iluminada únicamente por la luz de 2 velas que él había encendido. El ambiente era íntimo y la comida deliciosa. Hablamos de nuestros hijos, nuestros nietos, las alegrías y los desafíos de envejecer. Descubrimos que a ambos nos encantaban las películas de Pedro Infante y odiábamos el cilantro. Eran pequeños puentes que se construían a través de la brecha de 30 años, pequeñas islas de afinidad en un mar de tiempo perdido. Fue después de cenar, mientras tomábamos café, que el tono de la conversación cambió. Miró fijamente las llamas de las velas un momento, como si se armara de valor, y entonces sus ojos se encontraron con los míos. «Patricia, aquella tarde en el café, no te lo conté todo», empezó con voz seria. «Te conté los hechos, pero no te dije lo que sentí, lo que aún siento». Se me encogió el corazón. Me preparé para el impacto, para la verdad que había esperado durante 3 décadas. Cuando mi padre me confesó, años después, en su lecho de muerte, que había escondido mis cartas, mi primer impulso fue correr aquí y contártelo todo, dijo con el dolor evidente en la voz. «Pero llevabas casi 10 años casada. Tenías a Mateo, parecías feliz, y yo estaba paralizado por la vergüenza. Vergüenza por no haber sido más fuerte, por no haber sospechado de mi padre, por haberme dejado llevar por el orgullo. Sentí que había perdido el derecho a entrar en tu vida y causar un terremoto, así que guardé silencio. Me convencí de que era lo más noble». Negó con la cabeza, en un gesto de autorrecriminación. «Pero no fue nobleza. Fue cobardía. Me escondí tras tu supuesto bienestar para no tener que afrontar mi propio fracaso. Te amé, Patty. Te amé como nunca he amado a nadie, con toda la fuerza y la estupidez de la juventud. Y dejarte ir fue el mayor arrepentimiento de mi vida». Lágrimas silenciosas comenzaron a rodar por mi rostro. No intenté detenerlas. Eran las lágrimas de la joven de 20 años que se sentía abandonada. Las lágrimas de la mujer que construyó su vida sobre una mentira, y ahora las lágrimas de la anciana que vio la verdad como una dolorosa liberación. Todo lo que había sentido, la ira, el dolor, la sensación de no haber importado lo suficiente, comenzó a disolverse ante su confesión. «Yo también te quise, Rodrigo», dije con la voz entrecortada. «Y tu partida...» Me rompió algo por dentro. Carlos me ayudó a recuperarme. Era un hombre maravilloso, un esposo y padre increíble, y el amor que sentía por él era real, profundo, el ancla de mi vida. Para mí era importante que él supiera esto, que mi vida no había sido una sala de espera. «Lo sé», dijo, y extendió la mano por encima de la mesa, sin tocarme, en un gesto de respeto. Y jamás me atrevería a menospreciarlo. Pero ahora, Carlos se ha ido, Isabel se ha ido, y aquí estamos, 2 viejos vecinos con un pasado complicado, y tal vez un trocito de futuro por descubrir. Si quieres, claro. La pregunta flotaba allí, suspendida en el aire a la luz de las velas. No era una propuesta, no era una exigencia, era una invitación. Una invitación a explorar las ruinas de nuestro pasado y ver si, entre ellas, se podía construir algo nuevo y sólido. Y esa noche, por primera vez,
Sentí que la respuesta a esa pregunta podría ser sí. El domingo siguiente amaneció con un cielo azul despejado, una invitación a salir de casa. Rodrigo me llamó, con la voz un poco nerviosa, como un joven invitando a una chica a una primera cita. «¿Qué te parece un paseo?», sugirió. «Sin destino, solo paseando por Coyoacán, como antes». «¿Como antes?», resonó la frase en mi interior. La acepté. Había algo sanador en la idea de revisitar nuestro pasado, pero ahora con la verdad entre nosotros, como un mapa que nos guiara. Nos encontramos en la puerta y empezamos a caminar, no como dos ancianos paseando, sino como dos exploradores redescubriendo un territorio familiar, pero transformado. Las calles, las casas coloridas con sus paredes de estuco azul, rojo y amarillo, las paredes cubiertas de bugambillas. Todo era igual, y sin embargo, diferente, porque éramos diferentes. Nuestra primera parada, casi instintivamente, fue la plaza central, el jardín centenario. Nos sentamos en un banco de hierro forjado, observando a las familias, a los vendedores de globos y el constante fluir de la vida. ¿Recuerdas aquella vez que intentamos ganar el concurso de baile aquí durante las celebraciones del Día de la Independencia?, preguntó con una sonrisa en los labios. Me reí, el recuerdo vívido. Dios mío, sí. Nos pisamos los pies toda la noche. Fuimos los primeros en ser eliminados. Dijiste que era culpa de mis zapatos. Y lo fue, bromeó. Hicieron un ruido terrible. Seguimos caminando, y cada rincón parecía desenterrar un nuevo recuerdo. Pasamos por la heladería donde me compró mi primer helado de mamey, y derramé la mitad sobre mi vestido nuevo. Nos detuvimos frente a la iglesia de San Juan Bautista, donde habíamos asistido a tantas misas dominicales, más interesados en intercambiar miradas furtivas que en las palabras del cura. Llegamos al mercado de Coyoacán, un laberinto de colores, olores y sonidos. El aroma a maíz asado, las pilas de frutas exóticas, las coloridas piñatas colgando del techo. Rodrigo compró una bolsa de chapulines tostados con limón y chile. ¿Aún tienes coraje?, me desafió, tendiéndome la bolsa. Hice una mueca. Nunca tuve agallas. Fuiste tú quien me comió, y luego intentó besarme con aliento a insecto. Ambos reímos. Una risa genuina y liberadora. Era increíble cómo los recuerdos, antes teñidos de dolor y nostalgia, ahora parecían ligeros. Anécdotas de una juventud lejana que por fin podíamos compartir sin el peso de lo no dicho. El momento culminante de nuestro paseo fue cuando nos acercamos a la Casa Azul, el museo de Frida Kahlo. No entramos, sino que nos quedamos afuera, contemplando las vibrantes paredes de color azul cobalto. Siempre pensé que te parecías un poco a ella, dijo pensativo. No en apariencia, sino en fuerza, en la pasión que pones en todo. Tu jardín, tus dibujos, en mí. El cumplido me tomó por sorpresa. Nunca me había considerado fuerte ni apasionado. Me veía como alguien que había resistido, que había sobrevivido. Su percepción de mí fue un regalo, un espejo que reflejaba una imagen que había olvidado que existía. Tú también eras apasionado, Rodrigo, dije en voz baja. Con tu música, con tus sueños de recorrer el mundo con tu guitarra. Ah, sueños, suspiró, con un toque de melancolía en la voz. La vida nos lleva por caminos diferentes, ¿verdad? Mi guitarra lleva muchos años acumulando polvo. Seguimos caminando en un silencio confortable, cada uno absorto en sus pensamientos. El paseo ya no se trataba solo del pasado. Se trataba de reconocer a las personas en las que nos habíamos convertido, gracias a, y a pesar de, esos sueños perdidos y desvíos. Al regresar a nuestra calle, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados. Nos detuvimos frente a nuestras casas, con el muro bajo entre nosotros. «Gracias por lo de hoy, Patty», dijo mirándome a los ojos. Fue como encontrar la página perdida de un libro que amaba. Yo también, admití. En ese momento me di cuenta de que no solo caminábamos por las calles de Coyoacán, caminábamos entre las ruinas de nuestras propias historias, y en lugar de encontrar solo tristeza y arrepentimiento,
Descubríamos que algunos cimientos aún eran lo suficientemente fuertes como para construir algo nuevo. La alegría y la ligereza de nuestro paseo por el recuerdo me acompañaron durante unos días, como el calor residual de un día soleado. Me sentía más ligera, más joven. Tarareaba mientras cuidaba el jardín, elegía mi ropa con más cuidado, sonreía a mi propio reflejo en el espejo. Fue un renacimiento sutil, una primavera tardía que florecía en el invierno de mi vida. Pero, como cada primavera, trajo consigo no solo flores, sino también la incertidumbre del clima. Y con la incertidumbre, el miedo. El miedo me invadió en una noche de insomnio. Yacía en la cama, en el oscuro silencio de mi habitación, y la euforia de los últimos días dio paso a una avalancha de dudas. ¿Qué estaba haciendo? Tenía 68 años. Mi vida estaba organizada, segura. Conocía sus modestas alegrías y sus habituales tristezas. Este torbellino con Rodrigo fue emocionante, sí, pero también aterrador. Fue como aprender a montar en bicicleta de nuevo después de décadas. La promesa de libertad y el viento en la cara se acompañaban del miedo paralizante a caer. Me levanté y caminé hacia la sala. En la penumbra, mi mirada se fijó en la fotografía de Carlos en la estantería. Allí estaba, con su dulce sonrisa, sus ojos llenos de una bondad que había sido mi refugio durante más de 40 años. Me senté en el sofá y cogí el marco. El cristal estaba frío al tacto. «¡Ay, Carlos!», le susurré a la fotografía silenciosa. «¿Qué hago? Estoy tan confundida». Por supuesto no pudo responderme, pero al mirarlo a la cara, una oleada de sentimientos encontrados me invadió. Lealtad, culpa. ¿Estaba traicionando su memoria al sentir mi corazón latir con fuerza por otro hombre? ¿Se vería disminuido el amor que habíamos compartido, tan sólido y duradero, por esta nueva llama vacilante? Había sido la señora Patricia Ramírez toda mi vida adulta. ¿Quién sería si me permitiera ser simplemente... ¿Patricia? ¿Otra vez? El miedo tenía muchas caras. Estaba el miedo a salir lastimada. Había sobrevivido una vez al abandono de Rodrigo. ¿Podría mi corazón, ahora más viejo y quizás más frágil, soportar otra decepción? Estaba el miedo al qué dirían los demás. Mis hijos, con su preocupación sobreprotectora. Los vecinos, con sus susurros y miradas curiosas. La sociedad que a menudo considera el amor en la vejez como algo tonto o inapropiado. Y quizás el mayor miedo de todos era el miedo a perderme. Había forjado una identidad sólida como esposa, madre y abuela. Sabía quién era en este ecosistema familiar. Abrirle la puerta a Rodrigo era abrirle la puerta a lo desconocido. Significaba renegociar mi identidad, mis hábitos, mi tiempo. Significaba ser vulnerable de una manera que no había sido en mucho, mucho tiempo. Fui a la cocina y preparé una infusión de manzanilla, con las manos en piloto automático. Mientras el agua se calentaba, miré por la ventana hacia la casa de al lado. Solo había una luz encendida, la de la cocina. Lo imaginé allí, quizás leyendo, quizás pensando, tan cerca, y sin embargo, en un mundo completamente distinto. ¿Sentía él también ese miedo? Pasaba también noches en vela, atormentado por los fantasmas del pasado y las incertidumbres del futuro. Bebí el té lentamente. El calor calmó un poco mi agitación interior. El miedo no desapareció, pero en el silencio de esa noche comencé a analizarlo, a mirarlo a la cara. Sí, existía el riesgo del dolor. Pero, ¿cuál era la alternativa? ¿Una vida segura, predecible y... gris? ¿Una vida esperando el final sin nuevos colores, sin nuevas canciones? La imagen de Rodrigo sonriéndome en el jardín, con las manos cubiertas de tierra, volvió a mi mente. La imagen de él contándome sobre los chapulines en el mercado. La vulnerabilidad en sus ojos a la luz de las velas. Esos momentos eran reales. La alegría que sentía era real. Tal vez, pensé, el verdadero coraje no consistía en evitar la caída, sino en tener la voluntad de volver a subirme a la bici, aun sabiendo que podría rasparme las rodillas. Tal vez la mayor lealtad hacia Carlos y hacia mí misma era vivir la vida que me quedaba al máximo,
en lugar de convertirme en un monumento viviente a su memoria. El miedo seguía ahí, un nudo frío en el estómago. Pero por primera vez, otro sentimiento empezó a dominarlo: la determinación. Superar el miedo no fue algo puntual, sino un proceso diario. Y Rodrigo, con una intuición que me sorprendió, pareció comprenderlo. No me presionó. Me dio espacio, pero permaneció presente. Un faro constante, pero no cegador. Fue él quien, un sábado por la noche, me hizo la propuesta más inesperada. ¿Has estado alguna vez en el Salón Los Ángeles?, preguntó durante una llamada. Escuché que tienen noches de danzón los martes. Pensé que quizás te gustaría ir, solo a ver si quieres. El Salón Los Ángeles, un ícono de la Ciudad de México, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido en los años 40. No había bailado desde la boda de Sofía, hacía más de 10 años. La idea era a la vez ridícula e irresistible. Ya no sé bailar, Rodrigo. Me crujen más las rodillas que el suelo. Yo también, rió al otro lado de la línea. Podemos trabajar juntos. Prometo que no te dejaré caer. Su ligereza era contagiosa. De acuerdo, dije, antes de que el miedo pudiera intervenir. Lo haré. El martes me sentí como una adolescente preparándose para el baile de graduación. Revolví mi armario y encontré un vestido verde esmeralda con falda larga que hacía siglos que no me ponía. Me puse los pendientes de perla de mi madre. Al mirarme al espejo, vi un brillo en mis ojos que no reconocía. Rodrigo llegó a recogerme y, al abrir la puerta, se quedó sin palabras por un momento. Iba elegante, con camisa blanca y pantalones oscuros, y sostenía una gardenia. «Para la dama más hermosa de Coyoacán», dijo, entregándome la flor. Su dulce aroma me envolvió al prenderla en mi vestido. El Salón Los Ángeles fue tal como lo imaginé. Un enorme salón con relucientes pisos de madera, imponentes altavoces y un escenario donde una orquesta en vivo tocaba los nostálgicos ritmos del danzón. Parejas de todas las edades se deslizaban por la pista de baile, moviéndose con una elegancia y gracia cautivadoras. El ambiente era electrizante, lleno de alegría y respeto por la tradición. Nos sentamos a una mesa y durante casi una hora nos limitamos a observar, absorbiendo la música y la energía del lugar. Me sentía tímido, fuera de lugar, pero Rodrigo se sentía completamente a gusto. Tamborileaba con los dedos sobre la mesa al ritmo de la música, con los ojos brillantes. «La música te atrapa, ¿verdad?», dijo, inclinándose para que pudiera oírlo. «Cada nota cuenta una historia». Cuando la orquesta empezó a tocar una melodía particularmente lenta y romántica, se volvió hacia mí. Su mirada era seria pero amable. «Patricia», dijo en voz baja, «¿me concedes el honor de este baile?». Mi corazón se aceleró. Mi primer instinto fue decir que no, inventar una excusa, pero entonces lo miré a los ojos y vi una invitación, no una exigencia. Vi la promesa de que no me dejaría caer. Respiré hondo y asentí. Me llevó a la pista de baile. Cuando me puso la mano en la cintura y me la tomó, sentí un escalofrío. Fue un toque firme pero respetuoso. Empezamos a movernos, al principio con torpeza. Estaba rígida, consciente de cada paso, temerosa de equivocarme. «Relájate», me susurró al oído. «Siente la música, déjame guiarte». Cerré los ojos un segundo e hice lo que me dijo. Me concentré en la música, en la calidez de su mano en mi espalda, en el suave ritmo de nuestros pasos. Y entonces, algo mágico ocurrió. Mis pies empezaron a recordar, mi cuerpo empezó a relajarse y a moverse en armonía con el suyo. El mundo que nos rodeaba desapareció. Ya no había más parejas, ni orquesta, ni Salón Los Ángeles. Solo existía la música, y nosotros dos, flotando en ella. Abrí los ojos y me encontré con los suyos. Sonreía, una sonrisa tierna que se reflejaba en sus ojos. En ese momento, en la pista de baile, yo no era una viuda, ni una abuela, ni una mujer de 68 años con las rodillas temblorosas. Solo era Patricia, y él era solo Rodrigo, y estábamos bailando. Cuando terminó la canción, nos quedamos quietos un momento, aún cerca,
con el eco de la última nota flotando entre nosotros. No fue solo un paso de baile. Fue un paso a través del miedo, un paso hacia un nuevo ritmo, una nueva melodía para mi vida. Y supe, con una certeza que me reconfortó el alma, que ya no quería bailar sola. La noche en el Salón Los Ángeles fue un punto de inflexión. No se trataba de si sentía algo por Rodrigo, sino de qué haría con ese sentimiento. La noticia de que salíamos, una frase que parecía tan infantil e inapropiada, pero era la única que encajaba, se extendió sutilmente por el barrio y, por supuesto, llegó a mis hijos con toda su fuerza. Su preocupación, antes una corriente subterránea, se había convertido en una ola visible, lista para estrellarse contra mi orilla. Me invitaron a almorzar el domingo siguiente, pero la invitación tenía el peso de una citación. El lugar era neutral, un restaurante que a ambos nos gustaba, pero el ambiente era como el de una reunión de directorio. Mis nietos no estaban allí, solo estábamos Mateo, Sofía y yo. Empezaron con rodeos, preguntando por mi salud, por el jardín, pero sabía a dónde nos llevaría la conversación. Fue Sofía, como siempre, quien abordó el tema con su estudiada delicadeza. «Mami, la vecina, doña Carmen, nos dijo que te vio a ti y al señor Rodrigo saliendo a bailar juntos», comenzó. «Sí, lo hicimos», respondí con calma, tomando un sorbo de agua. Fue una velada muy agradable. «Mamá», intervino Mateo con un tono más directo. «Estamos preocupados. Todo esto está pasando muy rápido. Este hombre desaparece durante 30 años y de repente es tu pareja de baile. ¿Y ahora qué? Apenas lo conoces. Al menos no a la versión adulta». Los escuché. Escuché la preocupación genuina en sus voces, el amor que los motivaba. Pero también escuché lo que no decían. Escuché el miedo a olvidar a su padre, el miedo a que mi vida cambiara de maneras que ellos no pudieran controlar, el miedo a volverme vulnerable y que ellos tuvieran que recuperar lo perdido. Cuando terminaron, respiré hondo. No habría ira en mi respuesta. No habría un discurso encendido. Solo mi verdad, dicha con la calma y la firmeza que la vida me ha enseñado. «Queridos hijos míos», comencé, mirándolos uno a uno. «Los amo más que a nada en este mundo. Y entiendo su preocupación. Viene del amor. Y les agradezco. Pero necesito que entiendan algo». Hice una pausa, eligiendo cuidadosamente mis palabras. Este era mi manifiesto. Tu padre fue el gran pilar de mi vida. El amor que nos unimos construyó esta familia. Te construyó a ti. Nada ni nadie podrá borrarlo, ni reemplazarlo. Su recuerdo no es un jarrón frágil que se romperá si un nuevo sentimiento llega a mi vida. Su recuerdo es los cimientos de la casa que es mi corazón. Y esta casa es lo suficientemente fuerte como para tener más de una habitación. Vi la sorpresa en sus rostros. Esperaban que me defendiera, quizá, pero no que redefiniera los términos de la discusión. Viví más de 40 años como esposa de tu padre y disfruté cada momento. Viví los últimos 10 años como su viuda, honrando su memoria. Y ahora debo vivir el tiempo que me queda como Patricia. Simplemente Patricia. Y la Patricia de hoy es una mujer que ha conocido un amor profundo, un dolor profundo y una profunda soledad. Es una mujer que no busca ser salvada ni cuidada. Busca compañía, risas, alguien con quien hablar al final del día, alguien cuyas rodillas crujen junto con las suyas. Miré directamente a Mateo. Dijiste que apenas te conozco. Quizás, pero también me conozco poco a mí mismo en esta nueva etapa de mi vida. Me estoy redescubriendo. Y Rodrigo es parte de ese redescubrimiento. No es una amenaza para nuestro pasado. Es una posibilidad para mi futuro. Finalmente me volví hacia Sofía. Tienes miedo de que me hagan daño. Yo también. Pero me da más miedo llegar al final de mis días y darme cuenta de que me cerré a la vida por miedo. Amar, a cualquier edad, es un riesgo. Pero no amar por miedo es una pérdida segura. La decisión de pasar tiempo con Rodrigo, concluí con voz firme y clara, es mía. Lo amo. Y me amo lo suficiente como para saber que esta decisión es mía. No estoy reemplazando a tu padre. Estoy añadiendo un nuevo capítulo a mi vida. Y lo único que te pido no es que lo entiendas del todo,
sino que respetes mi decisión y confíes en la mujer que sabes que soy. El silencio invadió la mesa. Mis hijos me miraban como hacía mucho tiempo que no me miraban, no como su madre anciana y frágil, sino como una mujer, una persona con voluntad propia, deseos propios y fuerza propia. Sofía se inclinó sobre la mesa y apretó la mía. Una lágrima le rodó por la cara. Mateo simplemente asintió, con una mirada de profundo respeto en los ojos. En ese momento, no solo estaba defendiendo mi relación con Rodrigo, estaba reclamando mi autonomía, mi autoestima y mi derecho a ser la única autora de mi propia historia. Después de hablar con mis hijos, me quité un peso de encima. Me sentí más ligero, más libre. No se convirtieron en los mayores fans de Rodrigo de la noche a la mañana, pero la dinámica cambió. La preocupación dio paso a un respeto cauteloso, a un esfuerzo genuino por conocerlo. Los almuerzos dominicales, poco a poco, empezaron a incluirlo. Al principio las conversaciones eran un poco formales, pero poco a poco, al verlo jugar con mis nietos o hablar de fútbol con Mateo, las barreras empezaron a derrumbarse. Empezaban a ver al hombre que yo veía, amable, paciente y con un sentido del humor que poco a poco conquistó a todos. Mi relación con Rodrigo también floreció en este nuevo ambiente de aceptación. Pasamos de citas cuidadosamente planeadas a una rutina cómoda y natural. Cenábamos juntos casi todas las noches, a veces en mi casa, a veces en la suya. Cuidábamos nuestros jardines juntos, intercambiando plantones y consejos. Íbamos al mercado, leíamos el periódico en el porche, veíamos películas antiguas en la televisión. No era una pasión arrolladora y febril como la que habíamos compartido en nuestra juventud. Era algo más profundo, más sereno. Era un amor cimentado en vidas vividas, pérdidas compartidas y una profunda gratitud por la segunda oportunidad que se nos había dado. No hablamos de matrimonio ni de vivir juntos. Eran ideas preconcebidas de un mundo más joven. Lo que estábamos construyendo era una sociedad, una alianza de almas. Éramos dos pilares independientes que, juntos, sosteníamos un nuevo techo de felicidad y compañerismo, sin que ninguno de los dos tuviera que renunciar a sus propios cimientos. Una soleada tarde de primavera, mientras estábamos en mi jardín, Rodrigo se apartó un momento y regresó de su casa con una pequeña maceta. Dentro había un joven y saludable plantón de jazmín. Caminó hacia el rincón vacío bajo el muro cubierto de hiedra, el lugar donde se plantó nuestro primer jazmín hacía más de 50 años. El lugar que yo había conservado como un silencioso recuerdo. «Creo que ya es hora», dijo simplemente mirándome. Mi corazón se llenó de una emoción tan intensa que me dejó sin aliento. Entendí lo que me proponía. No se trataba de recrear el pasado, ni de reemplazar una vieja promesa rota. Se trataba de hacer una nueva. Tomé una pala y juntos empezamos a cavar. La tierra era blanda y receptiva. Nos arrodillamos uno junto al otro, con las cabezas casi tocándose. El silencio se llenaba solo con el sonido de la pala en la tierra y nuestra respiración pausada. No necesitábamos palabras. Ese acto fue nuestra declaración. Cuando el hoyo estuvo listo, Rodrigo sacó la plántula de su maceta con infinito cuidado, como si estuviera sosteniendo lo más preciado del mundo. La colocó en la tierra y yo comencé a volver a introducirla, cubriendo las raíces y dándole un nuevo hogar. Nuestras manos se encontraron en la tierra, cubiertas de tierra, y esta vez ninguno de los dos se separó. Entrelazamos los dedos, una promesa silenciosa hecha de tierra y raíces. Al terminar nos pusimos de pie. Observamos la pequeña planta, tan frágil y, sin embargo, tan llena de potencial. «Esta vez», dije con la voz quebrada, «lo veremos florecer juntos». Rodrigo me rodeó los hombros con el brazo y me atrajo hacia sí. Apoyé la cabeza en su hombro, sintiendo una paz profunda y completa. El sol de la tarde nos envolvió en su cálido abrazo. «Es una promesa», susurró en mi cabello. No fue la promesa febril de amor eterno de dos adolescentes. Fue una promesa mejor. Fue la promesa serena y consciente de dos adultos que habían aprendido que el para siempre no se trata de la ausencia de un final, sino de la plenitud de cada momento presente.
Estábamos plantando un nuevo jardín, no sobre las cenizas del viejo, sino sobre una tierra enriquecida por las experiencias, las lágrimas y la sabiduría de toda una vida. Y sabíamos que las flores que florecerían allí serían las más hermosas de todas. Ha pasado un año. La pequeña plántula de jazmín que plantamos ya no es una plántula. Ha crecido fuerte y frondosa, y sus zarcillos empiezan a trepar por la pared de hiedra, como si la abrazaran. Esta mañana vi los primeros brotes, pequeñas perlas verdes que prometían la fragancia venidera. Al igual que la planta, nuestra vida en común también ha echado raíces y florecido. Mi rutina ya no es una sinfonía solitaria, es un dueto. El desayuno con pan dulce ahora casi siempre se comparte en mi balcón. Los paseos por Coyoacán son nuestra actividad favorita de los domingos. Las noches de silencio se llenan de conversaciones, risas y, a veces, simplemente la comodidad de la presencia mutua en la misma habitación, cada uno leyendo un libro. Mis hijos, Mateo y Sofía, se han relajado. Ven la felicidad genuina en mis ojos. Ven cómo Rodrigo me cuida, no con la posesividad de un salvador, sino con el respeto de un compañero. Mis nietos lo adoran. Les cuenta historias del México antiguo y les enseña a tocar sus primeras notas en su vieja guitarra, que ya no tiene polvo. Miro mis manos ahora. Ya no son solo las manos de una viuda que cuida su jardín. Son manos que se toman de otras manos durante un paseo. Manos que cocinan para dos. Manos que, de vez en cuando, se aventuran a la pista de baile. Son las manos de una mujer completa, cuya historia no ha terminado, sino que simplemente se ha convertido en un capítulo inesperado y maravilloso. El amor en la vejez no es como el amor en la juventud. Carece de urgencia, de fiebre, de necesidad de poseer. Es un amor más sabio y paciente. Es un amor que entiende que el tiempo es precioso y que cada día compartido es un regalo. Es un amor que no intenta borrar las cicatrices del pasado, sino que las besa con ternura, reconociendo que son lo que nos hizo quienes somos. A veces, cuando el viento sopla en la dirección correcta, huelo el jazmín de la casa de un vecino. El aroma que una vez fue el aroma del dolor y el abandono, ahora es solo una dulce fragancia en el aire. El aroma que realmente me importa es la promesa de los pequeños brotes de mi propio jardín, el aroma de nuestro futuro. El timbre sonó hace un año, rompiendo 30 años de silencio. Hoy entiendo que ese sonido no interrumpió mi vida tranquila. Fue el comienzo de ella. Era la vida, con su irónico sentido del humor y su infinita capacidad de sorpresa, llamando a mi puerta y invitándome a bailar una vez más. Y estoy muy, muy agradecida por haber tenido el coraje de aceptarlo.